Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Yo estoy súper emocionado porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya habrán visto en el título, tenemos una entrevista íntima. Y no cualquier entrevista, es una entrevista con Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, el actor turco que nos ha robado el corazón a muchos, no solo por su increíble talento actoral, sino también por su carisma y esa sonrisa que, bueno, ya me entienden. Esta vez, Kerem se ha sincerado como nunca antes. En una entrevista especial de Año Nuevo, ha abierto su corazón y ha revelado detalles muy personales sobre su vida amorosa. Prepárense porque la información que les vamos a traer es jugosa, reveladora y, por qué no, un poquito picante. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrir todo lo que Kerem Bürsin nos contó. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, entrevistas y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La entrevista tuvo lugar en un ambiente muy relajado, como si fuera una conversación entre amigos. Kerem, con esa naturalidad que lo caracteriza, se mostró muy abierto y dispuesto a responder a todas las preguntas. La periodista, astuta y muy bien preparada, supo guiar la conversación con maestría, logrando sacar a la luz aspectos de la vida personal de Kerem que hasta ahora eran desconocidos. La conversación comenzó con un repaso de su exitosa carrera. Kerem habló de sus proyectos actuales, de cómo elige sus papeles y de lo mucho que disfruta de su trabajo. Nos contó sobre el proceso creativo, sobre la conexión que siente con sus personajes y sobre el compromiso que tiene con su profesión. Fue muy interesante escuchar sus reflexiones sobre el mundo de la actuación, sobre la importancia de la disciplina y sobre el esfuerzo que implica mantenerse en la cima. Pero la entrevista no se quedó solo en lo profesional. La periodista, con mucho tacto, comenzó a adentrarse en terrenos más personales. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. La pregunta inevitable llegó: ¿cómo está el corazón de Kerem? Con una sonrisa tímida, Kerem respondió que en este momento está disfrutando de su soltería. Dijo que está enfocado en sí mismo, en sus proyectos y en su bienestar. Pero, y aquí viene lo jugoso, dejó entrever que no está cerrado al amor. De hecho, confesó que está abierto a la posibilidad de encontrar a alguien especial. Lo que más me gustó de sus respuestas fue su sinceridad. No intentó esconder nada, no se mostró evasivo. Al contrario, habló con naturalidad, con la misma sinceridad que vemos en sus interpretaciones. Kerem admitió que, como cualquier persona, anhela encontrar a alguien con quien compartir su vida, alguien que lo entienda, que lo apoye y con quien pueda ser él mismo. La conversación derivó en una reflexión sobre el amor, sobre las relaciones y sobre lo que busca Kerem en una pareja. Nos contó que valora mucho la honestidad, la lealtad, la inteligencia y el sentido del humor. Dijo que le atraen las mujeres fuertes, independientes y con personalidad. Y por supuesto que tengan una buena conexión, tanto a nivel intelectual como emocional. Fue muy curioso escuchar cómo describe la relación ideal. Kerem, lejos de idealizar el amor romántico, habló de construir una relación basada en el respeto mutuo, en la comunicación y en la complicidad. Nos dejó claro que no busca un cuento de hadas, sino una relación real, con sus luces y sus sombras. La entrevista continuó con anécdotas sobre sus relaciones pasadas. Kerem, sin entrar en detalles específicos, compartió algunas experiencias que le han marcado y que le han enseñado mucho sobre el amor y sobre sí mismo. Nos habló de los errores que ha cometido, de los aprendizajes que ha obtenido y de cómo ha crecido como persona a través de sus experiencias amorosas. Una de las cosas que más me impactó fue su capacidad para reconocer sus errores y para aprender de ellos. Kerem, con humildad, admitió que en ocasiones no ha sabido manejar ciertas situaciones, pero que siempre ha intentado sacar algo positivo de cada experiencia. Además, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Destacó que la clave para que una relación funcione es hablar, expresar los sentimientos, ser honesto y estar dispuesto a escuchar y a entender a la otra persona. Nos dejó claro que la comunicación es fundamental para resolver los conflictos, para fortalecer el vínculo y para mantener viva la llama del amor.
Otro aspecto que me pareció muy interesante fue su reflexión sobre la fama y cómo afecta a las relaciones. Kerem, con la experiencia que le dan sus años de carrera, reconoció que ser famoso puede ser un desafío para una relación. Dijo que a veces es difícil encontrar a alguien que entienda su ritmo de vida, que comprenda sus compromisos y que no se sienta intimidado por la fama. Pero al mismo tiempo dejó claro que la fama no es un obstáculo insuperable. Kerem con optimismo aseguró que cree en el amor, en la posibilidad de encontrar a alguien que lo ame por lo que es, más allá de su trabajo y de su fama. La entrevista también abordó temas relacionados con su futuro. Kerem habló sobre sus proyectos profesionales, sobre sus deseos de seguir creciendo como actor y sobre sus sueños personales. Nos contó que le gustaría tener una familia, pero que no tiene prisa, que quiere encontrar a la persona adecuada y construir una relación sólida y duradera. Fue muy inspirador escuchar a Kerem hablar sobre sus sueños y sobre sus metas. Se nota que es una persona con mucha ambición, con muchas ganas de seguir adelante y de seguir creciendo en todos los aspectos de su vida. En definitiva, esta entrevista fue una verdadera joya. Pudimos conocer a un Kerem Bürsin más íntimo, más vulnerable y más humano. Un Kerem que, a pesar de ser una estrella de cine, sigue siendo una persona normal, con sus miedos, sus dudas y sus anhelos. Me encantó la forma en que se abrió, su honestidad, su naturalidad y su buen humor. Creo que esta entrevista nos ha permitido ver a Kerem desde una perspectiva diferente, mucho más cercana y personal. Y por supuesto, nos ha dejado con la intriga de saber quién será la afortunada que conquiste su corazón. Estaremos atentos. Así que, para resumir, en esta entrevista íntima de Año Nuevo, Kerem Bürsin nos reveló detalles importantes sobre su vida amorosa. Nos contó que está soltero pero abierto al amor, que valora la honestidad, la lealtad y la inteligencia en una pareja, que ha aprendido mucho de sus relaciones pasadas, y que cree en la comunicación y en el respeto mutuo para construir una relación duradera. Y por supuesto, nos dejó con la emoción de saber qué le deparará el futuro en el amor. Y bien, ¿qué les pareció la entrevista? Estoy seguro de que les encantó tanto como a mí. Me encantaría saber sus opiniones, sus impresiones, qué fue lo que más les llamó la atención y por supuesto, si tienen alguna pregunta. Déjenmelo todo en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de muchas más sorpresas. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y volvemos con más detalles sobre la increíble entrevista a Kerem Bürsin. Como les decía, esta conversación nos dejó a todos boquiabiertos, y es que Kerem, con su naturalidad y honestidad, nos abrió su corazón de una manera que pocas veces hemos visto. Pero, ¿qué más descubrimos en esa entrevista? ¿Qué otros aspectos de su vida personal salieron a la luz? Prepárense porque la información sigue siendo jugosa. *** profundizando en sus reflexiones sobre el amor ***. Después de hablar sobre su situación sentimental actual, la periodista, con mucha astucia, profundizó en las reflexiones de Kerem sobre el amor. ¿Qué es lo que realmente busca en una relación? ¿Cuáles son sus ideales y cómo ha evolucionado su perspectiva sobre el amor a lo largo de los años? Kerem, con una madurez que sorprende, compartió sus ideas sobre el amor. No se limitó a hablar de las cualidades superficiales que podría buscar en una pareja. En cambio, profundizó en la importancia de la conexión emocional, la compatibilidad intelectual y la capacidad de crecer juntos. Para mí el amor verdadero no es solo sentir mariposas en el estómago, comentó Kerem con una sonrisa. Es mucho más profundo que eso. Es encontrar a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Alguien que te acepte con tus virtudes y tus defectos, y que te anime a ser la mejor versión de ti mismo. Además, Kerem enfatizó la importancia del respeto mutuo en una relación. El respeto es fundamental. Si no hay respeto, no puede haber amor verdadero. Necesitas admirar a la persona que tienes al lado, respetar sus decisiones, sus sueños y sus individualidades. También habló sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta. En una relación, no puedes esconder tus sentimientos ni tus pensamientos. Tienes que ser capaz de hablar de todo, de expresar tus miedos, tus inseguridades y tus anhelos.
La comunicación es la base de cualquier relación duradera. En cuanto a lo que busca en una pareja, Kerem reveló que valora la inteligencia, el sentido del humor y la independencia. Me atraen las mujeres que tienen sus propios intereses, sus propios sueños y que no dependen de nadie para ser felices. Me gustan las mujeres fuertes, seguras de sí mismas y que tengan una vida propia. Y por supuesto que tengan un buen sentido del humor. Me encanta reír y compartir momentos divertidos. ***, un vistazo a sus relaciones pasadas, lecciones y aprendizajes ***. Como era de esperarse, la conversación inevitablemente se dirigió a sus relaciones pasadas. Kerem, con la discreción que lo caracteriza, no entró en detalles escabrosos ni en nombres específicos. Sin embargo, compartió algunas experiencias que le han marcado y que le han enseñado mucho sobre el amor y sobre sí mismo. Todas las relaciones, buenas o malas, nos dejan lecciones, afirmó Kerem. A veces nos equivocamos, tomamos decisiones que no son las más adecuadas, o no sabemos manejar ciertas situaciones. Pero lo importante es aprender de esos errores y crecer como personas. Kerem admitió que ha cometido errores en el pasado, como cualquier ser humano. He aprendido a comunicarme mejor, a expresar mis sentimientos de manera más clara y a ser más consciente de las necesidades de la otra persona. También he aprendido a no dar nada por sentado y a valorar cada momento. Una de las lecciones más importantes que ha aprendido es la importancia de la honestidad. La honestidad es fundamental en cualquier relación. Si no eres honesto contigo mismo y con la otra persona, la relación está destinada a fracasar. También habló sobre la importancia de la confianza y la lealtad. La confianza es la base de cualquier relación. Si no confías en la otra persona, no puedes construir una relación sólida. Y la lealtad es fundamental. Necesitas saber que puedes contar con la otra persona en cualquier momento. Kerem compartió algunas anécdotas de sus relaciones pasadas, pero siempre con respeto y sin revelar información comprometedora. Se notaba que había aprendido de cada experiencia y que había evolucionado como persona. ***, la fama y su impacto en las relaciones ***. Un tema que generó mucha curiosidad fue cómo la fama y la vida pública afectan a las relaciones sentimentales de Kerem. Como uno de los actores más reconocidos de Turquía, y con una creciente popularidad a nivel internacional, es inevitable que la fama tenga un impacto en su vida personal. Ser famoso puede ser un desafío para una relación, admitió Kerem. A veces es difícil encontrar a alguien que entienda mi ritmo de vida, mis compromisos, mis viajes y las largas jornadas de trabajo. También puede ser complicado lidiar con la atención mediática y con la presión de los fans. Kerem explicó que es fundamental que la persona que esté a su lado entienda su trabajo y lo apoye. Necesito a alguien que comprenda mi pasión por la actuación, que respete mis decisiones y que no se sienta intimidado por mi trabajo. Necesito a alguien que me apoye y que me anime a seguir adelante. Sin embargo, Kerem también dejó claro que la fama no es un obstáculo insuperable. Creo que es posible encontrar a alguien que te ame por lo que eres, más allá de tu trabajo y de tu fama. Es cuestión de encontrar a la persona adecuada y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. También reflexionó sobre la importancia de la privacidad. Es importante proteger tu vida personal y no exponerla demasiado a la opinión pública. Necesitas tener un espacio para ti, para tu pareja y para construir una relación sólida y duradera. ***, proyectos futuros y sueños personales ***. La entrevista continuó abordando los proyectos profesionales de Kerem y sus sueños personales. ¿Qué le depara el futuro? ¿Qué nuevos proyectos tiene en mente? ¿Cuáles son sus aspiraciones a largo plazo? Kerem habló sobre sus próximos proyectos cinematográficos y televisivos, sin revelar demasiados detalles para no estropear las sorpresas. Sin embargo, aseguró que está trabajando en proyectos muy interesantes y desafiantes, que le permitirán seguir creciendo como actor y explorando diferentes facetas de su talento. También habló sobre sus sueños personales. Kerem reveló que le gustaría viajar por el mundo, conocer nuevas culturas y seguir aprendiendo cosas nuevas. Me encanta viajar, conocer gente nueva y aprender de diferentes culturas. Quiero seguir explorando el mundo y descubriendo cosas nuevas. En cuanto a su vida personal, Kerem habló sobre su deseo de formar una familia. Me gustaría tener una familia en algún momento de mi vida. Me encantaría ser padre y compartir mi vida con alguien especial.
Sin embargo, también dejó claro que no tiene prisa. No tengo prisa por formar una familia. Quiero encontrar a la persona adecuada y construir una relación sólida y duradera. No quiero precipitarme ni tomar decisiones apresuradas. Prefiero esperar y encontrar a la persona correcta. Kerem también habló sobre la importancia de la salud y el bienestar. Me gusta cuidar mi cuerpo y mi mente. Hago ejercicio regularmente como de forma saludable y trato de mantener un equilibrio en mi vida. Creo que es importante cuidar tu salud física y mental para poder disfrutar de la vida al máximo. *** Más allá de la pantalla, el Kerem Bürsin auténtico ***. La entrevista, a medida que avanzaba, nos permitió conocer a un Kerem Bürsin más allá de la pantalla. Un hombre sensible, reflexivo y con los pies en la tierra. Un hombre que a pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona normal, con sus miedos, sus dudas y sus anhelos. Kerem habló sobre sus valores, sus creencias y sus ideales. Compartió su pasión por la actuación, su compromiso con su trabajo y su deseo de seguir creciendo como persona. Me encanta actuar, me encanta interpretar diferentes personajes y contar historias, afirmó Kerem. Creo que la actuación es una forma de arte que nos permite explorar la condición humana y conectar con las emociones de otras personas. Kerem también habló sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Creo que es importante ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Trato de hacer mi parte y de utilizar mi plataforma para generar un impacto positivo. La entrevista fue una verdadera lección de vida. Kerem demostró ser una persona madura, consciente de sí misma y con una visión clara del mundo. Sus palabras resonaron en el público y dejaron una profunda impresión. *** Reacciones de los fans y el futuro del amor ***. Después de la entrevista, las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones de los fans. La mayoría de los seguidores de Kerem expresaron su admiración por su honestidad, su naturalidad y su carisma. Muchos fans comentaron que se sintieron identificados con sus reflexiones sobre el amor y las relaciones. Otros expresaron su deseo de que Kerem encuentre a la persona adecuada y sea feliz. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones sobre quién podría ser la afortunada que conquistara el corazón de Kerem. Se mencionaron nombres de actrices y otras personalidades, pero Kerem, con su habitual discreción, no confirmó ni desmintió ninguna de las especulaciones. El futuro del amor de Kerem sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura, sus fans estarán atentos a cada paso que dé y le desearán lo mejor en su búsqueda de la felicidad. *** Conclusión, un vistazo íntimo a un hombre extraordinario ***. En resumen, esta entrevista fue mucho más que una simple conversación. Fue un viaje a la intimidad de Kerem Bürsin, un hombre extraordinario que a pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona normal, con sus miedos, sus dudas y sus anhelos. La entrevista nos permitió conocer a un Kerem más allá de la pantalla. Un hombre sensible, reflexivo, honesto y con una gran capacidad de amar. Un hombre que cree en el amor verdadero, en la comunicación, en el respeto y en la importancia de construir relaciones sólidas y duraderas. La entrevista nos dejó con la intriga de saber quién será la afortunada que conquiste su corazón. Pero sobre todo nos dejó con la esperanza de que Kerem encuentre la felicidad y siga brillando con su talento y su carisma. Y para todos ustedes, mis queridos suscriptores, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber sus opiniones, sus impresiones y qué fue lo que más les llamó la atención de la entrevista. Déjenmelo todo en los comentarios. Estaré leyendo cada uno de ellos. Y no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de muchas más sorpresas. Tenemos más entrevistas, análisis de series y películas, y mucho más contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que activen la campanita para no perderse nada. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no se olviden de comentar. ¿Quién creen que sería la pareja perfecta para Kerem? Los leo.